Hoy terminamos el curso, estamos un poco cansados, lo de ayer fue muy técnico, entiendo que para muchos de vosotros igual demasiados unos y ceros y gráficas y túneles de conversión, pero es necesario también abarcar pues, la parte más densa de estas disciplinas del marketing online si queremos aprender de verdad la base y el fundamento de las mismas. Hoy empezamos con Alex Rubio. Es nuestro chico favorito número 1, es ID Marketing Planning en círculo rojo, seguro que José se reía mucho de este nombre. Es valenciano, viene además de la ciudad de Valencia, es licenciado en Publicidad y Marketing y es socio cofundador y planificación estratégico. Como os he venido recalcando mucho, nuestro objetivo en este curso era traer a gente que además de saber mucho supiera comunicarlo. Entonces, Alex es docente en muchos másteres del sector, es además un ponente en Héroes del Social Media, un evento de formación que recorre la mayoría de las ciudades españolas en este momento, y está aquí para hacernos reflexionar sobre la evolución del marketing hacia una perspectiva integral online, para hablarnos sobre todo de movilidad y para hacernos pues, partícipes de todo su conocimiento. Pues muchas gracias por venir, Alex, y muchas gracias a todos por aguantar hasta el tercer día. Hola. No sé si está... Sí. Hola, buenos días. Bueno, gracias Gloria, gracias a todo el equipo que ha organizado estas jornadas, estos cursos de verano. Bueno, me ha comentado Gloria un poco lo que estábamos oyendo al principio. Lleváis 2 días un poco, supongo, con cosas muy técnicas, con detalles de la web social, en general de la venta en Internet, que hablan un poco sobre aspectos más técnicos, más de detalle, etcétera, etcétera. Hoy un poco la idea de esta ponencia, que iremos viendo durante la próxima hora y media, versa un poco más sobre la geolocalización y el geomarketing, ¿no? Ese marketing aplicado a la movilidad, en este caso de las personas, de los individuos, y cómo a través de eso se pueden generar estrategias de marketing vinculadas precisamente a generar una mayor venta, una mayor empatía, una mayor fidelización en definitiva con el público objetivo al que nos dirigimos. No va a ser muy mareante, pero el prefi que alguien lo había dicho por Twitter, espero que no os maree demasiado, pero bueno, sí que es un formato que iremos viendo durante hoy. Bien, ¿qué es la web 2.0? Esta creo que es la primera reflexión, ¿no?, que nos tenemos que hacer cuando hablamos de marketing, de geomarketing, de geolocalización social, sobre todo para tratar de ubicar este concepto dentro de todo el espectro de la web social, que veremos que es tan amplio como este prisma conversacional de Brian Solís. No sé si alguno de los ponentes os lo habrá comentado, si no, os solicito, ¿no?, os pido, os reflexiono en torno a la idea, a la necesidad de ser conscientes de todo lo que integra este prisma conversacional, ¿no?, donde la geolocalización es solo uno de estos pétalos, pero donde veréis pues, que tenemos en general todo aquello que vamos más o menos conociendo, pero distribuido de una forma más categorizada, ¿no? Existe una idea, una especie de símil, ¿no?, en nuestra mente. Cuando hablamos de social media, rápidamente pensamos en redes sociales, y cuando pensamos en redes sociales pensamos en Facebook y como mucho en Twitter, LinkedIn, alguna otra que nos suena, etcétera, etcétera. Pero iremos viendo que precisamente cada una de ellas está categorizada en un tipo de uso, ¿no? Las redes sociales finalmente es el campo, en este caso de Facebook, de Twenty, de Google+, es decir, son las redes donde nos relacionamos de una forma social, ¿no? De ahí un poco ese doble concepto. En este caso vemos ahí Facebook, etcétera, etcétera, vemos otros tipos, tantos otros de redes, de plataformas de la web 2.0, que finalmente lo que pretenden todas es un entorno conversacional, ¿no?, dirigido hacia un tipo de uso, y en este caso veremos que la geolocalización es uno de ellos, ¿no? Se trata un poco de las sinergias entre el público objetivo, entre las empresas y sus clientes potenciales en el tiempo y en el sitio físico concreto en el que nos movemos. En este caso vemos, por ejemplo, otros como Delicious, marcadores, o otros como campos o elementos de la web social relacionados con la fotografía, la imagen, preguntas y respuestas, por ejemplo, también, entornos profesionales que vehiculan a distintas ramas y distintos sectores del entorno profesional. Vemos otros también, pues, por ejemplo, wikis o entornos virtuales, mundos virtuales, con ese Second Life ya un poco bastante muerto, ¿no?, después de aquella intentona hace bastantes años. Y finalmente encontramos en este campo la geolocalización. Aquí es un poco el campo donde durante el día de hoy, o durante la parte más práctica que veréis conmigo, vamos a ir viendo, ¿no?, dentro de este entorno
como la web social también tiene este campo en el que a través de algún tipo de plataformas, incluso veremos alguna de estas, también un poco relacionados, no solo lo que la web social nos permite en el entorno geolocalizado, sino también, sobre todo, lo que el usuario proporciona en tiempo real, una información a otros usuarios que les valga para completar la información y para tener una mejor experiencia de uso, digamos, dentro de un entorno físico. En este caso, como os comentaba, veremos sobre todo estos dos campos de aquí, pero fijaros que este campo, o el entorno de la web 2.0, que muchas veces hablamos sin llegar a imaginarnos, toda la extensión y la magnitud de lo que contempla, en realidad pues es algo tan amplio pues que merece la pena, que lo tengamos siempre un poco en cuenta, ese prisma conversacional de Brian Solís. Social media, si reflexionamos un poco, nos ha permitido crear nuestra propia historia, es decir, al final convertirnos en los protagonistas de lo que queremos transmitir. Es cierto que muchas veces pues, lo hacemos en un entorno, luego veremos un poco a nivel de humor, nos lo hacemos en un tipo de uso que en realidad habla más de lo que queremos ser, en relación con lo que en realidad somos, es decir, pretendemos mostrarnos de cara al exterior, de cara al público, de una forma un poco, pues bueno, demasiado idílica, obviando o maximizando elementos que forman parte de nuestra personalidad o que realmente son más aspiracionales respecto a otros que en realidad son lo que somos en realidad, un poco nuestra esencia más personal. En este caso nos ha permitido contar nuestra propia historia y si lo analizamos bien, es cierto que cada uno cuando cuenta nuestra propia historia o cuando cuenta su propia historia, en realidad está asociando un factor periodístico, una de esas 5 W clásicas, por ejemplo, del quién, es decir, quién cuenta la historia, normalmente soy yo, o con quién la cuento, o con quién estoy. Ese cuándo, también estamos siempre hablando de estoy en, o he estado no sé dónde, es aquí te leen las fotos de cuándo estuve en, o voy a estar en, etcétera, etcétera. Ese qué, es decir, qué es lo que estoy haciendo, también es algo que contamos ya porque nos nace, cuando hablamos de nuestro discurso, el por qué lo estoy haciendo, aspiracional, etcétera, etcétera, filosófico, argumental, todos contamos un poco nuestra experiencia de uso en los entornos de la web 2.0 y sobre todo el dónde, que es donde hoy veremos y haremos hincapié, y es esa última W que en realidad no es que nos faltara, sino que le hemos sacado poco provecho, en realidad, y hoy en día hay plataformas, algunas de ellas que ya conoceremos de la web 2.0 como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, pero otras más relacionadas con específicamente la geolocalización social como pueden ser Foursquare, Yelp, etcétera, etcétera, o otras que han ido desapareciendo como Gowalla, absorbidas por Facebook, como luego veremos, pero son espacios, entornos muy concretos donde en realidad se nos permite dar ese paso, de comunicar exactamente dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo, con quién y cuándo. En este sentido, como comentábamos, bueno, esa imagen idílica de nosotros mismos es la que pretendemos transmitir también muchas veces, que no va en consonancia en realidad con lo que somos. Muchas veces pues, en Facebook mostramos la mejor versión de nosotros mismos, cuando en realidad pues, nuestra más esencia es otra. Esto suele ocurrir y también en geolocalización, como veremos, donde también es posible precisamente eso, engañar en cierto modo al sistema o hacerlo ver de otra forma para que transmitamos otro tipo de información. ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, tenéis Foursquare? ¿No habéis hecho check-in nadie? Porque creo que solo he hecho check-in yo, ¿sí? ¿Uno? Vale. Bueno, veremos hoy precisamente esa plataforma, que es un poco la que centra los esfuerzos de las empresas a la hora de geolocalizarse, a la hora de transmitir una información, una relación en tiempo real con su público objetivo, pero veremos muchas otras más, es decir, no queda solo todo lo que vamos a ver hoy en Foursquare, pero sí que es cierto que a nivel de empresa, de relaciones entre marcas y usuarios, es la que más posibilidades nos permite hoy en día, es la más avanzada en ese aspecto. Hay otras que lo han intentado, que no lo han conseguido o que, como hemos dicho antes, han muerto. Pero bueno, en definitiva, esas 5 W que hoy veremos, ese dónde estamos, al final trata de mostrar un poco esa mejor versión de nosotros mismos, pero en definitiva somos un poco nuestros propios periodistas, Estamos tratando de transmitir nuestra propia historia y adornarla de manera que comunicamos exactamente lo que queremos comunicar y nos dejamos un poco en el cajón lo que queremos más bien ocultar. Eso también ocurre en el entorno de la web social. Bien, volviendo un poco a este dónde, y ya entrando un poco más de lleno en lo que es la geolocalización, después de esa intro que creo que teníamos que hacer un poco para meternos en el concepto, la geolocalización, hablando ya un poco en términos más puros, más puristas, por ejemplo de la Wikipedia, podemos definirla como neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial, es decir, en vectores, en X, Y, Z,
en un sistema de coordenadas y dato determinado. Es decir, al final lo que tratamos es de vincular nuestra posición en un entorno tecnológico, ¿no? Es decir, a través de dispositivos tecnológicos nos permite ubicarnos en un sitio concreto. Luego veremos el uso, ¿no?, que le daremos a eso después, pero normalmente cuando pensamos en geolocalización lo primero que nos viene a la cabeza es el GPS, ¿no? Un poco como el elemento que nos permite ubicarnos, nos da una instrucción con una información que capta de un satélite o varios, no sabemos muy bien cómo, pero el caso está en que nos ubica, nos dice dónde estamos y nos da una determinada ruta o nos da algún tipo de uso, ¿no?, posterior. En este caso el GPS nos marca la ruta o el camino que estamos siguiendo, que queremos seguir. También asociado a smartphones, hoy en día pues cualquiera de nosotros seguro que tiene un smartphone que también le permite, ¿no?, ese tipo de uso de localización cartográfica, es decir, que le marca a través bien de Google Maps o a través de algún programa más exclusivo, más exhaustivo y puro del sector de GPS, de la geolocalización, le permite ubicar en tiempo real y le marca, ¿no?, el sitio concreto a través simplemente de un dispositivo móvil que tiene otro tipo de uso, ¿vale? Y que hoy en día los móviles pues son de todo teléfonos, ¿no? Prácticamente pues ese tipo de uso también se lo podemos dar al smartphone. Lo cierto es que este tipo de planteamientos son muy viables, ¿no?, en un entorno, por ejemplo, en el español, en el que nos damos cuenta a través de noticias, ¿no?, porque normalmente no caemos en este tipo de cosas, en que España es el país de Europa con mayor número de smartphones. Es decir, al final estamos un poco nosotros también en esa cresta de la ola tecnológica, ¿no? No es solo Estados Unidos o el mercado anglosajón lo que está en la cresta de la ola, sino que nosotros también somos especialmente proactivos, ¿no?, en el uso y la captación de nuevas herramientas, nuevos mecanismos y en una aproximación más tecnológica. En este caso, fijaros, por ejemplo, que el 55% de los usuarios que tienen teléfono móvil en realidad tienen un teléfono inteligente, es decir, un smartphone que le permite una conectividad a Internet, que le geolocaliza, que a través de diferentes usos puedan en realidad emplearlo como una herramienta de trabajo, una herramienta social, ¿no?, que también les permita comunicarse con otros a través de plataformas de la web 2.0. Otro tipo de, por ejemplo, en el país nos califica como la segunda en smartphones, pero es verdad que también nos da algún tipo de pauta, ¿no?, de ese tipo de uso que en realidad le damos a nuestras aplicaciones o a nuestros teléfonos móviles. En este caso, por ejemplo, fijaros, muy importante, lo iremos viendo hoy, el 88% de los usuarios españoles utiliza el teléfono para buscar información local, es decir, para buscar algún tipo de información que le complemente su experiencia de uso en el sitio en el que está en ese momento. Todos lo habremos hecho alguna vez, vamos a un bar o hemos quedado con algún amigo, no sabemos exactamente dónde está. Si lo tenemos, pues hay veces que antes que preguntar por WhatsApp o llamar por teléfono al amigo, pues buscamos por internet el sitio concreto, buscamos la localización en el mapa y nos vamos directamente allí, ¿no?, por ejemplo. O si estamos en una ciudad que no es la nuestra, ¿dónde podemos ir a cenar? Pues seguramente en ese momento pues pensaremos, posiblemente alguno de vosotros en Foursquare, espero que después de esto lo penséis mucho más, ¿no?, pero posiblemente antes de eso pues busquéis en internet rápidamente en vuestro navegador algún tipo de opinión, ¿no?, de otro usuario que os permita dar información más real, ¿no?, que nos fiamos mucho más de la información hoy en día que nos da una persona, un ente físico, que un ente empresarial, ¿no?, y es otra de las variantes que tenemos que ir metiéndonos en la cabeza. Hoy el usuario se fía mucho más de una experiencia de uso real de un usuario que de una marca, ¿no?, y eso es algo que tenemos que ir modificando en nuestras relaciones con los clientes. Se habla de 2014 como el año en el que habrá más acceso a Internet, por ejemplo, a través de dispositivos móviles que a través de ordenadores físicos, ¿no? Es decir, esa tendencia ya está avanzándose mucho y ya está virando mucho hacia un tipo de uso más móvil, ¿no?, más directo, más relacionado con la movilidad que todos nosotros poco a poco vamos introduciendo. Acceso creciente a social media a través de dispositivos móviles, por ejemplo, también vemos que las redes sociales hoy en día son una de los usos, ¿no?, más frecuentes del usuario de un smartphone. En un 47% lo emplean y en un 30% es uno de los más valorados. Fijaros que es el segundo servicio más valorado por quien tiene un teléfono inteligente, ¿no?, el acceso a las redes sociales. Dentro de todo esto, la llegada del geomarketing ocurre ya hace unos años cuando las empresas empiezan a entender que fruto de captar una mayor información del uso real que los usuarios están proporcionando de alguna manera en su experiencia con sus comercios físicos, son capaces de dirigir mejor los productos o servicios porque entienden mejor, ¿no?, exactamente a qué tipo de público se refieren o a qué tipo de público se dirigen en el tiempo y en el lugar correcto. Y eso es algo que nos proporciona el geomarketing, pero fijaros
pues bueno, que en realidad ocurre, ¿no? o contempla varias circunstancias, algunas un poco más técnicas. Hoy nos iremos más al geomarketing social, ¿no? Al marketing social en este caso. Geomarketing de localización social, quiero decir. En este caso, pues fijaros, a través de software, de navegación cartográfica, áreas de influencia, informe geoestadístico, normalizadores, georreferenciadores, cartografía digital, son al final información que nos proporciona el usuario, su experiencia de uso, y que las marcas pueden emplear para reorientar mejor sus productos y servicios. En este caso os decía, fijaros, el geomarketing es en realidad una de las patas del marketing, ¿no? Al final tenemos muchísimas más posibilidades, ¿no? o muchísimas más facetas. Cada una de ellas dentro del marketing nos proporciona un tipo de uso o un tipo de información que podemos redirigir hacia una venta comercial, ¿no? Hacia una fidelización del cliente. ¿Cómo hemos llegado entonces a esta geolocalización social? Pues bueno, podríamos decir que es la suma de tres factores clave, ¿no? que han sido los que han potenciado este tipo de herramientas, que ahora iremos viendo. Os lo prometo que las veremos, no iremos solo en filosofía, sino que, bueno, pues a través de la tecnología, de sus avances, yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Hace 10 años o hace 15 años yo recuerdo a mi padre, ¿no? En un apartamento en la playa, que sacaba el típico cacharro móvil, ¿no? con una antena, se tenía que ir a la esquina de la terraza porque si no, no había cobertura. Mi madre se enfadaba porque había ido a desconectar, ¿no? A la playa y no podía desconectar porque estaba localizable. Y hoy en día, pues cualquiera de nosotros tenemos un teléfono móvil que tiene cualquier tipo de aplicación y funcionalidad, y que prácticamente hoy desaparecer es imposible, ¿no? Es más, no lo queremos, no lo pretendemos, parece que nos falta algo, ¿no? Si tenemos un día, si no tenemos un teléfono. Y en ese aspecto, la tecnología ha evolucionado tanto, y sobre todo en los últimos años, que nos proporciona un tipo de uso distinto, diferente y mucho más avanzado de lo que teníamos hace unos años, y a un ritmo mucho más elevado también de lo que estábamos acostumbrados en cualquier aspecto de la comunicación en marketing. Social media, lo mismo, reflexiones temporales. Hace 8 años Facebook nacía, en 2004, y hoy en día fijaros que estamos reflexionando en torno a cómo crear marketing, ¿no? Cómo crear estrategias de marketing vinculadas a las redes sociales o las plataformas de la web 2.0. Es decir, en 8 años hemos dado un giro total, ¿no? A nuestras políticas de orientación hacia el cliente, y en este caso pues también social media supone una nueva oportunidad de fidelización y de vinculación emocional, ¿no? Con el público objetivo. Y la sociedad también ha evolucionado. Obviamente todos tenemos una perspectiva de personal más móvil, nos desplazamos, tenemos otro tipo de trabajos que nos permiten también normalmente, o en muchos casos mejor dicho, tener otro tipo de relaciones laborales. Viajamos más, nos movemos, podemos trabajar en una cafetería con nuestro portátil y con internet por wifi. Es decir, que al final tenemos también otra suma de factores que potencian precisamente esa llegada, ¿no? De la geolocalización social y esa potenciación precisamente de marketing orientado hacia ella. Ya queremos decir dónde, ¿no? Es decir, antes ese dónde no teníamos una herramienta o no teníamos una plataforma donde comunicarla de una forma más concreta, o no teníamos una posibilidad dentro de las plataformas que conocíamos más dirigidas precisamente a mostrar esa quinta W, ¿no? Que estábamos hablando, y hoy en día es lo que pretendemos en realidad. Bien, dentro de todo este elemento del geomarketing o el geomarketing de localización social, podemos hablar de diferentes campos, ¿no? Y lo podemos dividir en tres en realidad. Por una parte tendríamos los usos cartográficos, es decir, herramientas que todos conocemos, como pueden ser Google Earth, ese sitio donde a través de un programa de escritorio podemos hacer una experiencia de navegación por mapas muy real, muy palpable, casi estando dentro, ¿no? del propio sitio. Con Google Maps, obviamente. Tenemos Bing Maps, de otra plataforma de uso similar a Google Maps, pero en este caso propiedad de Microsoft. Y luego tenemos también, pues bueno, diferentes escalones, en este caso geolocalización e interacción. Tenemos Google Places, luego veremos que ha ido evolucionando hacia otra cosa, incluso hacia Google Plus local, relacionado ya con la geolocalización. ¿Cuántos tenéis Google Plus, por ejemplo? ¿Y lo usáis? ¿Sí? Vale. Bueno, Google Plus precisamente ha integrado un poco esa localización para darle un poco más de vida, ¿no? Porque todos lo vemos, aunque digamos lo contrario, aunque nos gustaría poder decir lo contrario seguramente, todos la vemos como un poco muerta, ¿no? En estos momentos un poco estancada, ¿no? En un tipo de uso. Pero bueno, veremos también que es posible, ¿no? Hacer otro tipo de cosas, y sobre todo con los últimos avances de Google Plus, precisamente a integrar geolocalización social. Layer, ¿la conocéis? Layers son capas virtuales, ¿vale? Luego veremos algún vídeo un poco más explicativo. Son capas virtuales que podemos superponer a la realidad. Es decir, hoy en día cualquier desarrollador puede desarrollar una capa, ¿vale? Y nosotros a través de nuestro dispositivo móvil cargar esa capa de forma que vemos información adicional, ¿no? Que es la que el desarrollador nos quiere proporcionar.
Es decir, al final, a través de una capa geolocalizada, nos pueden dar información que completemos a través de una navegación por clics y que nos permita, pues, por ejemplo, llevarnos a una página web, a un sitio donde se nos explica más información de lo que estamos viendo a través de nuestra cámara del dispositivo móvil. Es decir, fijaros un poco también el avance hacia dónde tiende. Twitter, obviamente, pues Twitter también tiene esa geolocalización. Hoy en día, cuando hacemos un tweet, podemos geolocalizarlo. Él nos dice y nos marca la coordenada, y cuando emitimos ese tweet, cualquiera pinchando nuestra localización puede ser consciente exactamente de dónde estamos concretamente, ¿no? y específicamente. Y luego tendríamos este campo, geolocalización social, donde Foursquare hoy en día representa esa posición de liderazgo, donde todos intentan un poco rascarle algo, donde por ejemplo ya no existe Gowalla. Gowalla era su principal competidor, pero la verdad es que era un principal competidor no tanto el número de usuarios, sino más bien porque era el único, ¿no?, del campo que le podía llegar a hacer algún tipo de daño alguna vez, ¿no? Pero Gowalla, por ejemplo, tenía 2 años más de existencia que Foursquare, pero Foursquare rápidamente cogió un poco esa posición de liderazgo. Gowalla, como os decía, ya no existe. Hace cosa de 8 meses Facebook ya había adquirido la propiedad de Gowalla y hace 8 meses decidió cerrarla e integrar el equipo directivo de Gowalla dentro de Facebook para pretender hacer algo, ¿no?, dentro del entorno de la geolocalización social, después de una experiencia, como luego veremos, con Facebook Places, relacionada con Facebook Deals, Facebook Lugares y Facebook Ofertas. Pretendían generar un tipo de uso similar al que el usuario podía tener dentro de Foursquare, pero no les funcionó bien, o al menos no creyeron que podían llegar a hacer nada importante, y decidieron retirarlo y adquirir a gente específica, ¿no?, y especialista dentro del entorno de la geolocalización social. Luego tenemos alguna plataforma como Scavenger, un poco secundaria, son ese tipo de plataformas que no terminan de coger una posición no más o menos estable. En este caso bebe de los mapas de Google. Y luego tenemos otra como Yelp, que ha estado siempre un poco ahí, ¿no?, y que poco a poco pues va cogiendo una posición mucho más estabilizada, saca una aplicación móvil donde el usuario realmente puede empezar a emplearla también como un elemento de juego, que luego veremos que es otro de los factores principales dentro de Foursquare, por ejemplo, y donde a través de ese sistema de juego y a través de ese sistema de rateo de opiniones puede también generar un tipo de información que sea válida, ¿no?, para los usuarios que después van a completar esa experiencia de uso en el sitio físico. Podemos hablar de un tipo de futuro en el que sea la suma de 3 factores, ¿no?, y dentro de todo esto la geolocalización en este caso es vital, ¿no?, es el elemento que lo puede redondear todo, ¿no?, que puede hacerlo mucho más experimental para el usuario. En este caso lo local, el usuario ya quiere opinar sobre los sitios donde está, en su espacio, en su entorno físico diario, incluso cuando viaja, etcétera, etcétera, quiere dejar una opinión, ¿no?, y eso es algo que fijaros que más o menos hacemos todos. Bien en nuestro entorno físico más cercano, hablamos o recomendamos o criticamos siempre el sitio donde hemos ido, ¿no?, siempre hablamos un poco con nuestros compañeros, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Eso también lo trasladamos a un entorno online y esas opiniones quedan escritas y permanentes, con lo cual fijaros el valor no ya solo de la comunicación para el empresario, sino también el hecho de que queden vigentes siempre, queden permanentes en el tiempo y que sean usables y leíbles, ¿no?, para cualquier tipo de usuario. El factor de lo móvil, lo que os comentaba, o lo que veíamos antes, la movilidad, ese avance tecnológico es importante, es vital, y luego lo social. Ya estamos habituados a un tipo de uso en las plataformas del web social en los que nos relacionamos, así que podríamos hablar de un futuro que se llama, o que podemos definir como somolo, ¿no?, o somolo. Y en este caso, a través de diferentes plataformas, veremos que también podemos generar un tipo de fidelización superior con el usuario, es decir, a través de plataformas más básicas de la localización y sobre todo dirigidas hacia un escenario de compra, ¿no? Al final se trata de que el usuario o de que las empresas consigan usuarios fieles en el tiempo, que consigan venderles y también fidelizarlos de manera que puedan ir generando algún tipo de uso posterior. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Nos lo explica Google. Fijaros el uso, más que relacionado con el producto Google en concreto, vamos a fijarnos un poco en la propia historia cartográfica, ¿no?, y cómo los diferentes tipos de uso han ido variando de forma que llegamos hasta el mundo o en el momento en el que estamos ahora mismo. Sonido.
Bueno, al principio. Vale. Un poquito más alto. Perfecto. We may not be navigating the world in terms of going on a ship for 6 months and discovering new worlds, but we are trying to discover these micro worlds around us. Google Maps is really, if you think about it, it's mapping for the modern era. The old maps were paper, they were flat, they got folded up and stuffed into your phone box. These days a map is dynamic, it's live, it's interactive, and it's personalized to you, so it gives you customized things like directions from where you are to where you want to go. When we came out with Google Maps, it was a technology that really had not existed before. You don't have to click and wait to have the map hand. It's like you just drag it and move it around on a web browser. People had never seen that before. We called it a Slippy map, but it was really the highly responsive nature that let people interact with it, and this really changed how people use maps. And then when we added satellite imagery, this gave people a reason to visit places they'd never been before, just so they could see them for the first time. And we add Street View that really gives you that sense of familiarity for places that you are going to visit or may visit. Street View was, in fact, Larry Page's idea. The notion was that there was a lot of interesting information in imagery taken at street level, and he thought that it might be interesting to put cameras on cars, drive around, and then organize this information. It turned out to be quite difficult. We developed our own cameras, and we've been able to actually improve on this platform substantially. At this point in the project, we have a number of platforms for capturing imagery. The most common, of course, is the cars. We also have now snowmobiles. We have the tricycle. The tricycle we in fact put on boats and trains. And recently took Street View technology to some caves. So we try to go everywhere. The trick that Google has is that we do a great job of stitching it all together and producing one giant picture of the whole planet. Nos habla de la tecnología que es necesaria para que sus mapas siempre estén a una calidad máxima. Esta es una plataforma, luego veremos, que es Google Map Maker, en el que cualquier usuario puede proporcionar información que complete los mapas de Google. Fijaros también hasta qué punto ponen al usuario en una faceta clave, ¿no?, de creador del contenido que en realidad van a emplear después cualquier usuario. Sí, ahí te puedes registrar, tiene una especie de tutorización o de, digamos, visualizan que en realidad el contenido que estás metiendo es real. Ah, sí. Bueno, antes sí que hacen caso. Yo de hecho en Valencia sí que lo empleo. We were able to map hundreds of shopping malls and businesses in the United States and in Japan. The hope is that at some point in the near future, every single public space in the United States and the entire world is mapped, and you can localize yourself very accurately when you walk with your handset inside those buildings. Localización dentro de entornos físicos como centros comerciales, por ejemplo, nos hablaba, donde podemos ya también tener una información en tiempo real, no ya solo del sitio un poco más en abstracto, más en amplio, sino también en un punto concreto de la localización. And we're constantly innovating to make that a reality. For example, we're now developing technology that allows us to model entire 3D cities from high-resolution aerial imagery. This will not only make our 3D coverage even more comprehensive, but it will allow us to incluso después la creación o la recreación de entornos que después pueden llegar a ser reales, ¿no? Nos hablan un poco de planteamientos de ciudades, etcétera, etcétera, basados precisamente en un mayor entorno tecnológico, ¿no?, con más posibilidades. Fijaros desde dónde hemos venido y hacia dónde estamos yendo, ¿no?, dentro del entorno de la localización, ¿no?, más estática, en este caso menos social, porque Google esa faceta la tenía menos implementada. Luego veremos que precisamente la quiere potenciar, ¿no?, quiere que el valor del usuario, el valor de la información que genera el usuario tenga una importancia superior. En este caso, cuando hablamos de la evolución de los entornos de la geolocalización social, podemos visualizar que Yelp nace en 2004, por ejemplo, a la par que Facebook. Fijaros, ¿no?, dentro de ese entorno en el que los usuarios podían opinar de sitios físicos donde iban a hacer su compra o su adquisición. Después surge otra como Brightkite, hoy en día prácticamente en desuso. Surge Gowalla, también a finales de 2006, entre 2006 y 2007. Surge Foursquare entre 2008 y 2009, 2 años después, y después pues otros como Google Buzz, por ejemplo, que ahora mismo tampoco, bueno, ya no existen de hecho. Google Plus cuando lanza
elimina esa pata de Google, en este caso una especie de microblogging dentro de nuestro sistema de Google, un poco extraño, ¿no? Pero relaciona también con la geolocalización. Facebook lo intenta con Facebook Places, realiza diferentes intentonas. Twitter también incorpora el sistema de geolocalización de nuestros tweets, como comentábamos. Facebook lo intenta con Facebook Places y también hace Scavenger. Hoy en día pues prácticamente nos podemos centrar entre Foursquare y más o menos la perspectiva de futuro, ¿no? Porque en realidad otra cosa aparte de Foursquare y de plataformas tecnológicas que están naciendo ahora, que se están potenciando y que iremos viendo durante la clase de hoy, y algún tipo de entorno como Facebook que parece que quiere dar el paso, o como Google que también lo quiere dar, pues bueno, pues es verdad que la geolocalización social no va mucho más allá, ¿no? Hoy en día, aparte de este tipo de uso. ¿Cómo podemos aprovecharla? Bueno, lo primero, obviamente, para poder aprovecharla sería conocer las plataformas y qué dinámica tenemos tanto en la perspectiva de usuario como en la perspectiva de empresa. Solo teniendo ese tipo de conocimiento seremos capaces, ¿no?, de generar una conversación real con nuestros públicos objetivos. Esto es lo que pretendía Facebook con Places. But we have never, until now, provided a way for you to actually learn where your friends like to hang out. And I think that's a really important part of who people are. With Places, I can open up my phone, see what's around me, see what's cool, you know, where Check-in, un concepto que iremos viendo repetidamente, que es ese check-in virtual, ¿no? Esa especie de entrada virtual en un sitio. in kind of a lightweight way. If they want to come and meet you, you hang out at the park. If a friend of yours checks in nearby, we'll send you a notification, and you can start up a conversation with them, maybe call them up, maybe meet them for coffee. Aquí lo planteaban como una herramienta de comunicación en la que a través de decir dónde estamos podíamos llegar a contactar, ¿no?, con gente de nuestro entorno social que podía ser consciente de esa ubicación y, pues, por ejemplo, acudir a ella, ¿no?, o de alguna forma quedar, una especie de quedada virtual a través de una geolocalización comunicada en una plataforma que es la líder actualmente con 18 millones de personas en España, con casi 800 en el mundo, etcétera, etcétera. What we are doing, what we are using Places is you are sharing moments in your life and your experiences with these places that you're visiting, and you're leaving these trails. And as other people are walking there and experiencing them, those trails are there for them to pick up. You know, I could be going to the Golden Gate Bridge one day and my friends could have been there a year ago and they could have said something about how magnificent the Golden Gate Bridge is, and I could know exactly what they said when they were there a year ago. And these types of serendipitous discovery, I think it's just like enormously powerful. It just brings another dimension of reality to it, because you know, you're authentically there. You're hanging out at the Grand Canyon and you can let the world know. It's a way for you to, you know, capture these memories in your life. Like keep these markers on a timeline. Todo muy bonito, muy idílico, ¿no? Parece todo felicidad. 20 or 30 years and say, you know, I remember that day so clearly. Nos transmite en definitiva que era lo que le faltaba, ¿no?, a su plataforma 2.0, donde podíamos en realidad hacer de todo, pero cuando teníamos que decir dónde estábamos, lo decíamos simplemente, pero no había ninguna forma que nos geolocalizara, ¿no?, de cara al resto de usuarios, en este caso haciendo ese check-in virtual. Ese usuario que lo veía, ese check-in, podía llegar a captar la información cartográfica pura, ¿no?, es decir, podía llegar a ubicarnos en un punto concreto, más que un nombre que podía llevar a confusión, ¿no? En este caso lo intentó Facebook con Facebook Places, relacionado también con Facebook Deals. Ellos pretendían también un sistema parecido al que ahora veremos de Foursquare, en el que las empresas pueden dirigir mensajes comerciales a la gente que está en ese momento en el sitio, ¿no? Es decir, al final generaban un entorno de aprovechamiento real, más allá del social, en el que las empresas podían generar un tipo de empatía y de fidelización con su público objetivo que estaba en ese punto en concreto. Teníamos este lugares, ¿vale?, que al pinchar lo seguimos teniendo ahora, fijaros. Lo que pasa es que el entorno es claramente distinto, esa nueva aplicación, bueno, no tan nueva de Facebook, en la que el diseño es radicalmente distinto, como decía. Y por ejemplo aquí pues podíamos ver dónde habían hecho check-in los usuarios que teníamos como amigos, ¿no?, con lo cual nos geolocalizaba también en un mapa y nos podía dar esa perspectiva social, ¿no?, en la que podíamos llegar, como os decía, a quedar con ellos. Cuando teníamos, por ejemplo, la posibilidad de hacer check-in en un sitio, bueno, aparte de la actividad que veíamos, pues por ejemplo veíamos también otras, como teníamos otras posibilidades de hacer check-in en el sitio que ya estaba creado, y si no estaba creado también podíamos crearlo nosotros, ese sitio físico. Otra cosa es después el aprovechamiento comercial, ¿no?, que podía hacer la empresa, que tiene que reclamar la propiedad de ese sitio,
otro de los estándares dentro de este tipo de plataformas de geolocalización, pero cualquier usuario podía crear un sitio, ¿vale? Es esa posición, ese papel fundamental al usuario como en realidad el protagonista, ¿no?, de la creación del contenido. Ahora, pues por ejemplo, cuando hacemos check-in en un sitio, pues podemos también verlo dentro de nuestro perfil, ¿no?, dentro de nuestro muro de usuario en el que nos geolocaliza los check-ins que hemos hecho a través de Facebook. Pero también tenemos otros módulos, como por ejemplo el de Foursquare, que si lo vinculamos de una forma directa, también nos permite dar una especie de resumen dentro de nuestra línea de tiempo, dentro de nuestro muro, en el que damos información y hay una vinculación clara, ¿no? Se rumorea, pero este tipo de rumores, que Foursquare pues, puede llegar a ser absorbida por Facebook algún día, ¿no? Sería, yo creo, un poco el siguiente paso que Facebook daría, el definitivo, ¿no?, el golpe definitivo en la mesa, pero sin duda hoy en día parece un poco lejano esta perspectiva. Gowalla, como os decía, es la alternativa, ¿no?, o digamos lo que Facebook pretende para captar precisamente un poco de campo de mercado, ¿no?, que ahora mismo tiene Foursquare prácticamente en su totalidad. En este caso, como os decía, en marzo es cuando Gowalla desaparece definitivamente. Facebook ya la había adquirido hacía unos meses y decide dar el siguiente paso a través de la integración del equipo directivo dentro de Facebook, de manera que esa primera experiencia que tenían con este Facebook Places que habíamos visto, la dan por muerta, ya la habían dado por muerta, y deciden volcarse con gente específica dentro del campo de la geolocalización social. Gowalla lleva muchos más años de trayectoria y deciden pues, que es la plataforma correcta. Foursquare supongo que en ese momento era implanteable, ¿no?, a nivel económico para ellos. Solo hay que ver un poco las cifras, ¿no?, que se mueven dentro de este tipo de entornos. Se habla de 1.000 millones por la compra de Instagram, etcétera, etcétera, y la adquisición de Facebook. Es decir, que al final Foursquare hoy en día seguramente tenga un valor incluso superior, ¿no?, porque es la única plataforma más o menos que hoy en día todos empleamos tan específicamente dentro del entorno de geolocalización social. Gowalla tenía un tipo de uso más dirigido a rutas, ¿no? Es decir, aquí no era tan importante hacer check-in, esa localización en un sitio, sino que más bien lo que pretendíamos era crearnos rutas de sitios, ¿vale?, en el que habían retos, como por ejemplo superar o hacer check-in en 7 de los 10 sitios que marcaba una ruta. Lo que pasa es que es verdad que era una red un poco que el usuario que era activo tenía una mejor sensación de usabilidad respecto a Foursquare, pero no terminaba de cuajar, ¿no? De hecho, fijaros que luego lo veremos a nivel estadístico, Gowalla siempre fue bastante por detrás de Foursquare, incluso a los pocos meses, ¿no?, de nacer Foursquare. Tipos de estrategias, por ejemplo, pues tenía alguna un poco a nivel de imagen un poco más amplio, como por ejemplo algún tipo de ruta dentro de Disney. Y como os decía, pues tenían un diseño que era amigable, ¿no? El usuario al final que lo experimentaba daba estadísticamente una mejor valoración a Gowalla respecto a Foursquare. Otro tipo, por ejemplo, también de plataformas más de marketing, ¿no?, o de ideas más relacionadas con la venta o con la comunicación en un sentido amplio de la plataforma, pues por ejemplo generaban algo así como rutas espaciales. Foursquare, como os decía, nace 2 años después, en el año 2009, y rápidamente coge la idea de negocio o coge una idea mucho más comercial. Es otro tipo de fallos, ¿no?, muy habituales dentro de todo este mundo de startups, de proyectos tecnológicos, el hecho de no tener muy clara la idea de negocio real, ¿no? La ha pasado a Pinterest, no sé si la conocéis, ¿sí, verdad? Vale, la ha pasado a Pinterest, que hasta hace 3-4 meses no tenía claro, ¿no?, ni siquiera cómo iba a explotarse comercialmente. De hecho, adquieren o integran al exdirector de monetización de Facebook porque no tienen claro cómo van a sacar rentabilidad, ¿no? Y es algo que es muy habitual. Primero lanzarse a la piscina, ver que funciona. De repente, Pinterest en este caso se convierte en la mejor startup de 2011 y no sabe cómo hacer dinero. Es algo muy de cajón, pero que en ese momento no se plantea. En este caso, Foursquare, cuando se lanza al mercado, rápidamente sí que entiende desde el principio cómo va a sacar ese tipo de rendimiento comercial y sobre todo su rendimiento comercial, en este caso para empresas pequeñas o medianas, no existe, ¿vale? No cobran nada por tener un sitio físico, por lanzar ofertas, pero a grandes empresas sí que pretenden sacarle una mayor rentabilidad con otro tipo de dinámicas que son más negociadas, ¿no?, con ellos, a través de medallas, que luego veremos también un poco de este tipo de uso, o incluso pues, de páginas un poco de un aspecto, un diseño un poco más amplio, etcétera, etcétera. Ahí sí que hay un tipo de dinámica más comercial.
pero del Catinga, que es nuestro bar, que vamos a echar nuestra partida y a tomarnos nuestro chocolate con churro. Si lo pone claramente en el hashtag del Twitter, Catinga Lady Bar. ¿La gente no sabe leer? ¿No sabe inglés? Cuando mi nieta me enseñó el Foursquare, supe que estaba hecho para mí. Fue escuchar que podía ser alcaldesa y el subidón que me dio. Con lo que me gusta a mí mandar. Total, que cada vez que entrábamos en el Catinga, cheque por aquí, cheque por allá. Y en cosa de 2 días ya era alcaldesa. Total, que me he convertido en una coleccionista de Vázquez. Todo tan bonito, tan colorido, esos colores tan vivos que están. Pero si me he puesto el despertador a las 3 de la madrugada para conseguir el School Night, pero desde la cama. A ver si os creéis que la Katy va a tener abierto a estas horas. Una cosa os digo, que para Navidad me voy a Nueva York para conseguir el Valle de la Gossip Girl. Os voy a poner primero el vídeo exactamente qué es Foursquare, pero mejor que nos lo presentará un poco más informalmente Conchi, ¿no? En este caso, Conchi nos habla de una plataforma donde existen ese mayor, esa alcaldía de un sitio que ostenta la persona que más veces ha hecho check-in en los 2 meses previos dentro de ese sitio. Está también, por ejemplo, los badges, que ya nos comenta, que son medallas virtuales que proporciona la plataforma por la fidelización, ¿no? Por un tipo de uso que hacemos. Por ejemplo, si vamos 5 veces a la playa nos dan el badge marinero. ¿No? Si vamos 5 veces por la noche a una academia o una escuela, categorizada dentro de la plataforma de una institución educativa, nos dan el School Night, ¿no? Que ya decía, por ejemplo. Existe ese pique, ese juego, esa dinámica, por un lado, de gamificación, ¿no? Digamos, de juego, en el que el usuario, pues, en cierto modo, se pica entre comillas con otros usuarios, con sus amigos, de forma que hay una especie de reto por ver quién tiene más alcaldías, más badges, más logros dentro de la plataforma, más puntos. Y luego está la otra vía, la comercial, en la que, como veremos, las empresas pueden dirigir mensajes comerciales a la persona que está dentro de ese entorno físico. Y a ver si nos lo explica Foursquare, de una forma un poco más clara. How to unlock your world with Foursquare. Wish you were more aware of all the incredible things around you? With Foursquare, you can unlock your world and find happiness just around the corner. You will need Foursquare, a cell phone, and a passion for exploration. Step 1. Download the Foursquare app to your cell phone and instantly link to your address book, Facebook, and Twitter accounts to discover where your friends are hanging out. See if they're near you by looking at where they've recently checked in. If your phone doesn't have internet access and you live in the US, you can use Foursquare via text message. Step 2. Tell your friends where you are by checking in at one of the thousands of places Foursquare lists automatically based on your GPS location. Leave tips on special features you find around town and don't skimp on the details. Inside information is one of Foursquare's best features. If the place you're at isn't listed, you can add it to Foursquare. Step 3. Check out tips from your friends and from the hundreds of thousands of other users. Find recommendations on your specific location or suggestions for things to do or avoid nearby. Step 4. The more you use Foursquare, the more you'll get out of it. Unlock badges and earn points based on where, when, and how often you check in. See how many you can rack up in any given month and check out your stats at Foursquare.com. Step 5. Check in at a location more than anyone else and become the mayor. You don't get a key to the city, but you might get rewards from certain businesses just for being a loyal customer. Even if you're not the mayor, look out for specials offered to Foursquare users. Step 6. Use Foursquare wherever you go, in museums, at airports, on public transportation, during concerts. You never know when you might come across a little planned serendipity. ¿Vale? Es decir, concepto de creación del usuario. El propio usuario, si quiere hacer check-in en un sitio que no está listado, que no está todavía categorizado, lo puede crear en ese momento, localizarlo, categorizarlo, etcétera, etcétera, y después hacer check-in. Ese concepto también del juego, de la alcaldía, no es que por defecto un alcalde tenga más derechos, ¿no? Más privilegios, sino que es la propia marca o la propia empresa, el propio comercio, el que tiene que darle algún tipo de papel relevante al alcalde, ¿vale? Que luego veremos a través de otro tipo de plataformas o en este caso una oferta dirigida al alcalde del sitio. Normalmente se vincula, ¿no? Cuando se quiere dar una especie de una visión un poco más orientada a la geolocalización social, se trata de fidelizar al usuario que más veces va, con lo cual ese usuario seguramente pueda llegar a experimentar una mejor sensación y todavía quedarse más en el espacio de compra.
Decíamos que cuando lanzó Facebook Places, pues le hizo poca mella en realidad a Foursquare, más bien todo lo contrario, ¿no? Rápidamente la gente que empezaba a usarlo de una forma más concreta, más directa, se daba cuenta que en realidad Facebook lo había lanzado porque ya existía algo parecido y específico en este caso, como era Foursquare. Y por eso, pues bueno, en realidad no es que le hicieran ningún tipo de mella, sino que casi le dieron ese empujón definitivo hacia convertirse y hacia quedarse hoy en día como unas plataformas con más posibilidades de futuro, ¿no? Sobre todo por lo que ahora iremos viendo de relaciones comerciales. Walla, por ejemplo, también lo había intentado, es incluso, como veíamos, 2 años anterior al nacimiento de Foursquare, pero fijaros que siempre Foursquare había permanecido por encima, ¿no? Prácticamente desde el lanzamiento había experimentado un mayor crecimiento de usuarios y hasta un punto en el que se llegaron a ir mucho entre marzo y abril de 2010, correcto, en el que ya el despegue fue definitivo y en el que prácticamente Walla ya sabía que lo tenía todo perdido, ¿no? Ya era muy complicado darle la vuelta al sistema. De hecho, Walla llegó a hacer un tipo de variación en su planteamiento, de forma que cuando hacías un check-in dentro de Walla podías hacerlo a la vez en Foursquare, lo cual ya era un poco sospechoso, ¿no? De que a lo mejor la plataforma se les había ido de las manos. Y fue así, después fue adquirida, como veíamos, por Facebook y eliminada del mapa. Otro tipo de planteamientos, pues por ejemplo, hablábamos de las medallas, ¿no? Virtuales que se pueden conseguir. En este caso, pues ponían a disposición de quien hiciera un check-in en el espacio, ¿vale?, una medalla especial que era el del explorador de la NASA, claro, desbloqueado por un astronauta, ¿vale?, que sí que hizo check-in. Al resto no fue posible. Pero sí que existe esa faceta de coleccionismo por las medallas, etcétera, etcétera, genera un tipo de usuario que permanece muy fiel a la plataforma y que en realidad realiza varios check-ins al día, ¿no? Con lo cual al final se fideliza mucho al usuario porque encuentra un sitio distinto, muy dinámico, muy rápido de hacer un check-in y de compartirlo, y también sobre todo de compartirlo en otras plataformas como Facebook o en Twitter. Bien, Foursquare ha variado. Del 26 de junio han lanzado una nueva actualización de la plataforma, en este caso para smartphones, muy orientado precisamente, o totalmente orientado, ¿no?, hacia un uso en el entorno real a través de un dispositivo móvil, como comentábamos, en el que potencia todavía más el papel del usuario. Por ejemplo, aquí nos hablan de usabilidad, en el que es posible explorar, nos hablan también de recomendaciones de sitios cercanos. Nosotros cuando estamos y lo abrimos, ya lo que vemos rápidamente y a las claras son recomendaciones de otros usuarios que han estado en sitios que tenemos alrededor, con lo cual fijaros la información tan valiosa, ¿no?, que nos proporciona el hecho de que un usuario nos diga, pues en esta cafetería pídete la tarta de no sé qué porque es espectacular. Es decir, al final genera un tipo de relaciones de confianza con usuarios que no conocemos, pero que sin duda nos generan un poco más de credibilidad, ¿no?, que el de la propia marca nos puede llegar a transmitir. Y pues por ejemplo también nos permite, como veíamos, integrarlo dentro de nuestra biografía de Facebook de una forma clara, con lo cual al final dentro de Facebook tenemos esa perspectiva global, ¿no?, de uso social en el que queremos comunicar todo lo que hacemos. Bueno, visualmente ha variado. Si no conocéis la anterior, esto tampoco os importará demasiado, ¿no?, pero en definitiva da un poco más de importancia al aspecto visual, es un entorno mucho más amigable. Cada usuario pues tiene a su disposición, digamos, diferentes estadios o etapas dentro de la plataforma donde puede llegar a ver de una forma muy clara todo lo que ha ido haciendo. En este caso, pues este es mi perfil, etcétera, etcétera. Vemos aquí este mapa, que antes era también otra de las cosas que no estaban. Antes solo teníamos un listado puro y hoy en día pues también tenemos un mapa donde tenemos también listados los sitios, ¿no?, de los que disponemos. Y vemos también, por ejemplo, ese special, ¿vale?, que marca el hecho de que una empresa tiene un tipo de oferta especial dirigida al usuario que hace un check-in dentro de ese sitio. El usuario lo puede ver en todo momento, puede pinchar sin llegar a hacer check-in y puede ver qué tipo de oferta especial hay a su disposición, sin llegar a hacer ese check-in virtual como comentábamos. Y en este caso pues vería esto, ¿vale? Aquí, bueno, es una orientativa, ¿no?, un poco así más abstracta, un poco más de aire, un poco más creativo, fresco, de agencia de publicidad, pero en definitiva podemos llegar a crear un especial, podemos llegar a tener hasta 2 operativos, de forma que el usuario puede elegir también diferentes promociones que nosotros le planteemos, y en este caso, pues bueno, de una forma directa y sin hacer check-in, puede llegar a ver antes qué es lo que le ofrece la empresa. Por ejemplo, aquí pues vemos también el listado de amigos, qué es lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Pasamos a Scavenger, luego incidiremos un poco más en Foursquare. Scavenger es esa otra plataforma que es un poco más libre, de un diseño un poco más simple incluso,
pero que no ha terminado de cuajar, ¿no? Está ahí todavía un poco a disposición de quien se la quiere instalar, pero en definitiva no tiene esa sensación, ¿no?, de usabilidad de Foursquare, que precisamente pues, su valor viene un poco dado por el tipo de usuarios y por la experiencia que el usuario llega a compartir dentro de esa plataforma. Es un diseño un poco más sencillo, más frío, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a otras plataformas que tienen integradas a geolocalización. Pues por ejemplo, fijaros que en Twitter, aquí no se ve en esta, aquí tenemos siempre una, no sé por qué no se ve, tenemos un simbolito que es el de marcar la geolocalización cuando hacemos un tweet. En cualquier tipo de herramienta como HotSuite, TweetDeck, Tweetbot, etcétera, etcétera, tenemos también la posibilidad de poder marcar esa geolocalización de forma que se comunica, como decíamos antes, a cualquier usuario. Por ejemplo, también en Instagram tenemos incluso también esa posibilidad de marcar también la geolocalización y que se comparta en Foursquare, es decir, de hacer también, de publicar la foto en Facebook, en Twitter, en Flickr y también de marcar la geolocalización en Foursquare, con lo cual esa foto también se integra dentro del sistema de Foursquare y se añade a ese check-in. ¿Vale? Fijaros aquí, pues diferentes fotos subidas a través de Foursquare, etcétera, etcétera. En definitiva, el uso de las plataformas exactamente es el de hacer check-in en un sitio, después compartirlo en otros sitios a través de, o bien de la propia plataforma, con Foursquare en este caso, o también compartirlo en Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, con lo cual amplificamos el valor de la comunicación. Como otra de las ideas, pues obviamente ya como idea de negocio podemos sacarle diferentes partidos, ¿no? En el caso de comercios, los propietarios de lugares tienen a su disposición algún tipo de cosas, como por ejemplo el hecho de reclamar el negocio, ¿no? Es decir, yo soy el propietario de ese sitio que está listado dentro de Foursquare y yo le puedo decir a Foursquare que yo soy el propietario fidedigno, de forma que Foursquare me proporciona la posibilidad de transmitir ese tipo de ofertas y generar dinámicas de fidelización con el usuario. Después ya, entrando con mi usuario, yo veré que puedo gestionar el sitio y puedo lanzar ofertas y además modificarlas en tiempo real. Es decir, antes, hace cosa de un año, Foursquare era mucho más limitado en ese campo, ¿no? O sea, sí que nos daba esta posibilidad, pero el proceso de reclamar un sitio era largo, te enviaban una carta, si estabas fuera de Estados Unidos, era un poco tedioso. Hoy en día es todo mucho más fácil, de hecho, han implementado una funcionalidad en la que el usuario que tiene especial prisa, entre comillas, en tener la propiedad de su sitio puede pagar de forma aislada al instante, si no se tiene que esperar cosa una semana, pero en definitiva ya han agilizado mucho ese tipo de pasos. Y lo que puede hacer el usuario, como os decía, es entrando a través de su usuario, puede gestionar ese negocio y lanzar las ofertas en tiempo real. También existía antes una especie de espera, de comprobación por parte de Foursquare, de manera que cuando yo lanzaba una oferta, Foursquare me tenía que autorizar la oferta en concreto, normalmente tardaban un par de días. Hoy en día no está ese tipo de visualización o de prospección por parte de Foursquare, sino que directamente tú la activas, la desactivas, puedes tener varias y tener siempre, como máximo, solo 2 activas. Creando promociones, veremos que se pueden crear promociones pues, que representen diferentes estilos de uso dentro de la plataforma. Es decir, podemos lanzar una oferta al usuario que hace check-in por primera vez, al usuario que hace check-in con varios amigos, que hacen check-in a la vez también. Es decir, ven con 3 amigos y obtén un 10% de descuento en un café, por ejemplo. O una oferta limitada a un periodo concreto, temporal, por ejemplo, también a un número masivo de gente, o cuando hacemos 3 check-ins podemos conseguir X. Es decir, que al final podemos generar diferentes tipos de ofertas vinculadas precisamente a diferentes formas de fidelización, ¿no? Tanto a los que vienen mucho como a los que vienen poco, o como los que queremos que vengan en realidad de una forma primera. Para las marcas, por ejemplo, también tenemos, y en este caso ya es algo más negociado, las páginas en este caso son gratuitas, ¿vale? También existe la posibilidad de crear una página en la que realmente las marcas proporcionan consejos de uso, ¿no? Imaginaos que sois un Starbucks o un sitio o una cadena de hostelería, tenéis varios sitios físicos. En este caso, en una página podemos tener integrados los diferentes sitios, ¿vale? De forma que un usuario puede visualizar cada uno de los specials o cada una de las posibilidades de uso que tiene a su disposición dentro de cualquiera de los sitios concretos. Los batches, esto es negociado, los batches hay algunos que lanza Foursquare por sí misma, por ser la propia plataforma dueña del canal, como os decía, pues por ir 5 veces a la playa te dan el batch X. En este caso también hay posibilidad de generar un batch específico. Yo soy una cadena hotelera y puedo decir, por ejemplo, o puedo negociar con Foursquare que cuando alguien haga check-in en 5 de mis hoteles le doy la medalla X, ¿no? De forma que también representa una mayor fidelización con la marca
y el usuario en realidad encuentra una mayor ligazón, ¿no?, emocional con esa marca, con un vínculo emocional superior. La plataforma, veremos también algún tipo de funcionalidad concreta o de aplicación concreta que en realidad lo que hace es beber contenido, ¿no?, directamente de la base de datos de Foursquare, y también la posibilidad de guardar en Foursquare pequeños tips, consejos que también se proporcionan al usuario a través de las páginas. En este caso vemos un aspecto muy tradicional de una página en Foursquare. Está muy limitado el diseño, una imagen de cabecera, una intro, aquí la columna donde vemos los tips, incluso alguna información más de página web, etcétera, etcétera, y después las fotos y todo el listado de consejos de uso que queremos dar a nuestros usuarios. Y luego estas serían las medallas, ¿vale? Las medallas un poco que son, como os decía, negociadas, en las que tienes que incluso rellenar un formulario, solicitarlo, ellos te responden, contactan directamente contigo y establecen un precio de la negociación. Claro, en el momento que pasamos a tener un negocio propio, podemos llegar, pues, por ejemplo, a ver diferentes estadísticas que ahora iremos viendo, que nos desgranan un poco más el tipo de uso que en realidad hace el usuario y qué tipo de gente, ¿no?, viene a nuestro negocio, para saber cómo orientar precisamente ese tipo de ideas. La tercera vía, pues integrar geolocalización obviamente en nuestro social media plan, es decir, no tratar de que sea un elemento independiente, sino que tenga toda una coherencia, ¿no? Al final el social media es una herramienta de marketing que obviamente tiene que tener coherencia entre sí y sobre todo coherencia con el resto de estrategias de marketing que implementemos en otros canales. En este caso, pues podemos también comunicar dónde estamos, por ejemplo a nivel online, a través de plataformas o de aplicaciones que nos permiten integrar Foursquare dentro de Facebook, dentro de una página, por ejemplo. O también podemos comunicar a través de otro tipo de dinámicas, por ejemplo en Twitter, si tenemos una promoción que se desarrolla a través de un entorno Foursquare, podemos ligarlo, ¿no?, de forma que retroalimentamos nuestras estrategias en cada una de las plataformas en las que estamos. Físicamente, Foursquare también nos proporciona estas pegatinas, en las que ya orientamos y para que el usuario visualice directamente que tiene a su disposición algo que se le escapa a una experiencia de uso normal y que a través de Foursquare puede llegar a desbloquear. Y luego tenemos otro tipo de ideas. Argentina, en Alemania o en Estados Unidos. Y soy taxista en Oviedo. Tengo un taxi desde 2002 y desde 2003 ofrezco servicios de taxi vía web. En 2003 contraté un dominio, taxioviedo.com, y a partir de ahí pues empecé con una página en formato Flash. En 2006, ya que había un poquito de trabajo, una página ya profesional, y ahora precisamente este mes estoy estrenando una nueva página, la versión 3.0 de taxioviedo.com, donde también pues puedes incluso acceder a información ya un poco más personal sobre las acciones que hago en Taxi Oviedo, de responsabilidad social corporativa, de charlas que doy por ahí. Es ya un poco miscelánea, ¿no? Bastante curioso. A mí la tecnología me ayuda para utilizar el mismo lenguaje que mis clientes. Mis clientes contratan su servicio de taxi vía email y yo desde 2006 tengo email. Mis clientes en 2009 deciden pasar a Twitter y yo decido estar en Twitter esperando pues que conseguir más clientes y que mis clientes puedan comunicarse conmigo. Básicamente es facilitar que los clientes lleguen a mí, y lo que es interesante que me ha facilitado Twitter es que con Twitter yo fidelizo a mis clientes. Mis clientes son bastante esporádicos, te pueden venir un día, una semana al aeropuerto y de repente estar 2 años sin venir, y si estoy en Twitter consigo que 2 años después me hayan seguido, hayan visto lo que estoy haciendo, lo que dejo de hacer, y entonces así consigo enganchar, consigo fidelizar a mis clientes. La entrevista es más larga, luego os la dejaremos dentro del espacio que os dejará Gloria África, pero básicamente el Taxi Oviedo representa ese valor adicional, ¿no?, de uso de la geolocalización, en este caso de cualquier plataforma interactiva, la web 2.0. Tenemos la suerte de tener en España un ejemplo que ha traspasado incluso fronteras. Richard ha estado, por ejemplo, en Estados Unidos, en una plataforma, una estrategia de marketing de BBVA patrocinada por ellos, de forma que ha generado a través de un entorno online y específicamente móvil, ¿no?, asociado a su movilidad, un tipo de uso, un tipo de fidelización con el usuario que le ha permitido
siendo solo un taxista y teniendo solo un taxi, no parar de trabajar nunca, ¿no? Es decir, él no trabaja más porque no quiere, porque si no durmiera seguramente no le faltaría trabajo nunca. Alguien cuando va a Oviedo, por ejemplo, en el entorno de social media, el Web 2.0, directamente le llama por Twitter, ¿no? Le manda un mensaje por Twitter. ¿No? Perdón. Bueno, en este caso, él lo que ha hecho, por ejemplo, a través de plataformas como Foursquare, ha dejado tips en infinidad de sitios de Asturias, de forma que cualquiera cuando hace un check-in en un sitio físico, le sale aleatoriamente un tip, un consejo de uso, ¿vale?, que deja cualquier usuario en ese sitio. Con lo cual ha generado, fijaros, a través de más de 6.000 tweets, perdón, de 6.000 check-ins, comentarios en una infinidad de sitios, ¿no?, de manera que está en boca de todos cuando hacen alguien un check-in en Asturias. En este caso, a través de su página web, de su plataforma 2.0, como veíamos, cualquiera puede contactar con él vía email, vía Twitter, vía Foursquare, etcétera, etcétera, generando una perspectiva de profesional nueva, ¿no? Es decir, una profesión tan tradicional como esta, reconvertida a un entorno del 2.0 y orientado hacia la geolocalización. Claro, no podemos geolocalizarlo todo, ¿no? Es decir, tampoco se trata de que lleguemos a decir exactamente dónde estamos siempre, pero sí que es cierto que esta gráfica, ¿no?, así en tono de humor, nos sirve un poco para ver otro tipo de uso de Foursquare. Mucha gente hace check-in en su casa o en el sitio donde está viviendo, ¿no?, con lo cual está transmitiendo una información muy personal. Incluso podríamos darle un poco la vuelta a esto, ¿no? Es decir, cuando alguien hace check-in en un sitio, en realidad no está en su casa, con lo cual, pues bueno, en cierto modo también es un poco ese peligro, ¿no?, de la web 2.0, que al final todos somos demasiado públicos, ¿no? O sea, ese alardeo de información, de exceso de información, muchas veces nos puede llegar precisamente hacia un error conceptual. Podemos geolocalizarla a nuestra manera, es decir, hoy en día la geolocalización, estamos hablando de grandes plataformas, pero podemos crear nuestras propias plataformas. No sé si alguno hacéis deporte, tienes algún tipo de aplicación de este tipo, como Nike Plus, etcétera, etcétera, Runkeeper, Runtastic. Lo que nos permiten son, por ejemplo, a través de nuestro dispositivo móvil, traquear el ejercicio que estamos haciendo en ese momento, de forma que nos geolocaliza dónde empezamos, la ruta que hacemos, y al final del todo nos marca los tiempos, nos va diciendo a qué velocidad media vamos, cuántas calorías hemos consumido, en tiempo real y también un tipo de uso estadístico y posterior. Es decir, son programas, aplicaciones generadas específicamente que digamos, acceden a una información geolocalizada y que dan un tipo de uso muy concreto y muy específico. O, por ejemplo, también aplicaciones de taxis, ¿no? También hay alguna aplicación, incluso en Barcelona o en Madrid, donde podemos llegar a saber dónde tenemos un taxi alrededor y comunicarnos con ellos y a la vez que los taxistas sepan exactamente dónde está el cliente que le está demandando un tipo de servicio. Claro, existen otras que dentro de esas APIs abiertas que hablábamos, que algún tipo de plataforma como por ejemplo Twitter o Foursquare también proporciona, cualquiera puede desarrollar una aplicación que contacte con la base de datos de información abierta, pública, ¿vale?, que tiene esa plataforma y generar un tipo de uso distinto. Pues claro, pues habían algunas que rápidamente captaron un poco ese valor sexual, ¿no?, digamos, por decirlo de alguna manera, por ejemplo Girls Around Me. Claro, esta plataforma, en el momento que se dio cuenta Foursquare, pues rápidamente procedió a cerrarla, ¿no? Obviamente porque podía representar incluso un aire ilegal o incluso un poco violento, ¿no? Podía llegar a ser perjudicial, ¿no?, para la propia compañía e incluso para los propios usuarios que hacían un check-in público, ¿vale?, porque es así, salvo que lo marquemos como privado, cualquiera puede llegar a ver en nuestro perfil abierto dónde estamos haciendo check-in, ¿vale?, pero de esta forma pues captaba esa información abierta de forma que categorizaba a las chicas solo, ¿no? Con lo cual, fijaros un poco el tipo de uso tan particular. Otro tipo, por ejemplo, de plataformas de geolocalización, pues por ejemplo, compartir el amor, ¿no? Donde he dado un beso alguna vez en mi vida a alguien, pues también se puede geolocalizar. Bueno. O incluso yéndonos al otro extremo, ¿no?, del amor a la violencia, pues también podemos geolocalizar dónde existen incidencias a nivel delictivo, ¿no?, de violencia callejera, etcétera, etcétera, algún tipo de incidente. O, por ejemplo, podemos traquear experiencias, como por ejemplo también el deporte, de forma que también proporciona un tipo de información superior, por ejemplo, para competiciones en las que los deportistas pueden tener un tipo de información estadística en comparación con otros, ¿no?, a través de, por ejemplo, Trace My Way. Proporciona también ese tipo de uso y en este caso es una perspectiva más comercial, ¿vale?, una plataforma de pago. Viendo más allá de la moda, pues obviamente tenemos más cosas aparte de las que hemos estado viendo.
Fijaros, pues por ejemplo, a ver dónde aparece geolocalización, aparece por aquí, como las más empleadas. Obviamente, todos lo estamos viendo, el tipo de uso que se le da. Esta es la última estadística de uso en España en Foursquare, es de 2010, con lo cual la podemos coger un poco con pinzas, no tan a un nivel tan, digamos, tan profundo, pero en definitiva sí que podemos decir que hay un uso mayor por parte de hombres que de mujeres, que la perspectiva media es de 32 años, ocupado, 25% autónomos y 60% por cuenta ajena, reside en ciudades, en este caso de más de 100.000 habitantes, y está muy proclive, ¿no?, a usar herramientas de la tecnología, ¿no?, de nuevas tecnologías. Yelp es esa otra herramienta que decíamos, que hoy en día, desde hace 3-4 meses, empieza a coger un poco de aire, ¿no?, y a proporcionar otro tipo de uso. En este caso, fijaros todas que tienen una perspectiva muy similar. El usuario puede dejar una recomendación en el sitio, puede hacer un check-in virtual y puede compartirlo también en otro tipo de sitios. Y las empresas le pueden gestionar y le pueden enviar ofertas concretas al momento del lugar donde está. Click on the button prompting you to create an offer. You'll have the Aquí ability vemos, por to ejemplo, el select proceso your en el que una offer empresa type, puede crear una oferta. which would be % off, price off, fixed price, or free item. Once you decide on the type of offer you'd like to run, fill in the information in the headline section and also fill in the optional details. You'll have the ability to preview your offer before it goes live. When you're ready, click on the Create Offer button and your offer will be posted. Once your offer is live, consumers will be able to redeem their check-in offer using Yelp's mobile app for etcétera, y al final, si la quiere disfrutar, hace el check-in físico y la puede llegar a mostrar ese cupón, ¿vale?, dentro de su dispositivo móvil a la persona que está en caja, a la persona que va finalmente a proporcionar el servicio y disfrutarlo. Aquí tenemos que tener siempre en cuenta que la tecnología no puede ir por encima, ¿no?, de quienes están trabajando dentro del entorno físico. Es decir, muchas veces ocurre que enseñas un bus desbloqueado, un tip desbloqueado, y realmente la persona de recepción o la persona que tiene que al final efectuar ese intercambio comercial no sabe que existe, ¿no? Y entonces muchas veces es un problema, porque a veces pues, es una idea de su jefe o un problema de una idea más bien de un escalón superior que no lo transmite en tiempo y forma a la persona que finalmente lo tiene que poner en práctica, con lo cual se genera una disfunción, ¿no?, entre lo que el usuario puede llegar a proporcionar o puede llegar a recibir y lo que la empresa puede llegar a proporcionar por desconocimiento. En este caso, Yelp veíamos que es una de las plataformas, también desde el año 2004, que más ha crecido, que sobre todo tiene un bagaje más en Estados Unidos, donde los usuarios han plagado la plataforma, esta plataforma 2.0 de opiniones, de perspectivas, de recomendaciones para usuarios, y que ahora está empezando a dar el salto más hacia la geolocalización social, ¿no?, hacia ese uso un poco más relacionado con el marketing móvil. Claro, dentro de todo esto estamos viendo las grandes plataformas, en este caso sobre todo Foursquare, ¿no?, como esa plataforma que ampliamente tiene más posibilidades, pero no podemos quitar la mirada, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar, sobre todo relacionado con esta lucha, ¿no?, de los tres grandes monstruos de Internet. Apple, Bing de Microsoft y Google a través de todas las posibilidades que se le han ido ocurriendo, que han ido desarrollando y que están empezando a desarrollar de una forma más amplia. En este caso Google se lanzó con Google Places, de forma que pretendían a través de Google Maps generar un tipo de uso en el que el usuario podía dejar una recomendación de uso de ese sitio. Aquí veíamos Google Map Maker, también lo habíamos comentado antes, en el que el usuario puede llegar a crear sitios y llegar a mejorar esa interactividad de los mapas a través de una información más propia, más de su entorno físico directo. Por ejemplo, también están dando pasos hacia un sistema de geolocalización propio sin GPS, con lo cual en el momento que no tengamos cobertura podemos llegar a tener el mapa ya descargado dentro de nuestro dispositivo móvil, que es uno de los grandes perspectivas de futuro, ¿no?, donde muchas veces viajamos al extranjero y no tenemos contratado el acceso a Internet porque es muy caro, etcétera, etcétera, y donde si no disponemos de una red wifi estamos un poco limitados, ¿no? Sí que existe la posibilidad a través de Google Maps de geolocalizarnos, pero nos geolocaliza en abstracto, ¿no?, o sea, en un mapa que no existe en realidad, pero sí que nos marca la bolita. Eso en realidad es porque va por GPS, pero no tiene capacidad de conectarse a Internet, ¿vale?, para descargar esa información de mapas. Entonces, en este caso, sí que intentan dar ese paso hacia una geolocalización sin tener un acceso a Internet propio.
Por ejemplo, también lo intentaron, esto es algo que parece que está un poco en stand-by, hace 3-4 meses surgió esta noticia, creo que es de febrero, en el que se informaba o se rumoreaba que iban a lanzar una plataforma propia para competir con Foursquare de una manera directa, es decir, esa forma de juego, etcétera, etcétera, aparte del regateo de las opiniones de usuarios. Lleva a lanzar incluso aquí en España. Iba a tener un aspecto similar a este, digo iba, porque no se sabe muy bien si esto al final se llevará a cabo o no, rumor que surge más o menos interesado por parte de alguien. Y lo que sí que lanzan hace un par de semanas es Google Plus local, de forma que a través de nuestro Google Plus podemos tener también las opiniones y podemos tener un tipo de información relacionada con el sitio concreto donde estamos o con cualquier sitio que queramos buscar. Con lo cual integran las opiniones y las recomendaciones sociales dentro de su plataforma de Google Plus, al que poco a poco le intentan dar un poco más de vida. En Google Plus se dice que tuvo un error conceptual de lanzamiento porque las invitaciones iniciales de Google Plus recayeron en gente que nos dedicamos un poco al mundo del marketing 2.0, ¿no? Con lo cual al final el tipo de conversaciones que generamos fueron de una perspectiva más profesional, ¿no? Casi una especie de mixto entre LinkedIn y Twitter. Con lo cual, claro, cuando el usuario tiene ya la invitación abierta y se puede llegar a registrar, encuentra un tipo de información que no le interesa, ¿no? Es normal, porque al final Google Plus lo que pretendía era ser la alternativa a Facebook, no a un canal profesional de relaciones. En este caso, a través de este tipo de pluses, por ejemplo, integrando Google Plus local o integrando Google local, pretenden dar ese salto definitivo hacia que intente consolidarse antes de que se termine de morir la plataforma. Claro, Google, viendo un poco todo lo que tiene, sin duda no podemos eliminarla del mapa, ¿no? De lo que en el futuro será la geolocalización social. Ellos tienen, por ejemplo, pues Google Maps, Google Earth, como hemos visto, Google Ocean, tienen Google Moon, donde podemos también hacer una especie de visita virtual a la cartografía de la Luna. Tienen un blog relacionado solo con la cartografía, tienen un buscador de hoteles, es decir, al final, incluso este Google Map Maker que comentábamos, o SketchUp, donde podemos también componer modelaje en 3D. Es decir, tienen una serie de plataformas orientadas precisamente a la geolocalización que son su punto fuerte, ¿no? Es decir, aquí no podemos eliminarnos de la ecuación o del futuro porque sin duda pues, algo harán, ¿no? Tarde o temprano que les termine cuajando mucho más allá. Y luego está la lucha entre Apple y Android en este caso. Android sabéis que es sistema operativo de Google. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los que tenéis un iPhone, etcétera, etcétera, veréis que el mapa que tenéis o los mapas que tenéis son de Google. Bueno, pues Apple lo que decide es lanzar su propia aplicación de mapas hace apenas una semana, con lo cual ya en teoría van a dejar o van a plantear una batalla más directa a Google dentro del entorno de la geolocalización cartográfica. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo que sí que es verdad que en las nuevas actualizaciones de nuestro iOS se habla de que van ya a eliminar directamente Google Maps y van a crear una nueva aplicación propia cartográfica. La presentan, como os decía, hace un par de semanas y también le dan una perspectiva incluso relacionada con Siri, ese programa de lectura y reconocimiento de voz, ¿vale? Que pretende hacer más factible, ¿no? La experiencia de usuario con un entorno, en este caso, virtual. Siri, S-I-R-I. Es una aplicación del móvil, ¿vale? del Apple, bueno, del iPhone, que en este caso le hablas, está muy desarrollada a nivel sobre todo estadounidense o de inglés americano, y poco a poco van integrando otro tipo de idiomas. Bien, en este caso también tenemos a Bing, que no tenemos que dejarla tampoco de lado. Microsoft es uno de los grandes monstruos también de Internet y desarrollan de vez en cuando algún tipo de campañas creativas como esta de Jay-Z, en el que pretenden también, incluso a nivel de marketing exterior, ¿vale? Dinamizar y hacer ver al usuario de que están ahí. Con lo cual, claro, pues tendremos que estar también un poco pendientes de lo que en el futuro puede llegar a ser Bing. OpenStreetMap es otra de las posibilidades, mapas abiertos que no dependen de ningún tipo de gran compañía, sino que son generadas a partir de los aportes de desarrolladores libres y de la experiencia del propio usuario. Otra de las cosas o de las perspectivas de futuro que tendremos que tener en cuenta será siempre adaptarnos a nuestro público objetivo y a cómo varía. Fijaros que toda esa evolución tecnológica, estamos reflexionando durante estos días, toda esta implicación hacia Internet, hacia la red, nos obliga precisamente a tener un estudio más activo, ¿no? Una escucha más propia, más directa sobre esa evolución y esa dinámica nueva que está cogiendo el usuario y que nosotros como personas estamos integrando dentro de nuestras relaciones.
En este caso, dentro de la geolocalización social, este tipo de estadísticas o de datos es vital, ¿no? Al final, como os decía, nos fiamos cada vez más de una opinión, de una experiencia real de un usuario, o más o menos real, entre comillas, que de lo que una empresa nos puede llegar a decir. Y dentro de todo esto, precisamente las opiniones son uno de los factores clave dentro de la geolocalización social. Granada Pet Snack Check. People enjoy getting something for free. At a check-in at Foursquare, for example. And they do it over and over again. ¡Wow! Bow, wow. Esa experiencia o ese aprendizaje, ese estudio sobre el público objetivo al que nos dirigimos nos permite realizar campañas, por ejemplo, como estas. Granada Pet is one of the innovative leaders of high premium pet food in Germany. The challenge, creating awareness for the Granada Pet dog food with a slim budget. The idea, catch the target group while walking the dog and use the typical conditioning approach, but now for the masters. The message, check in, snack out. Just check in at the location of the billboard at Foursquare, and the dog food comes out of the dispenser automatically. Plain and simple, without being the major, and no boring voucher. From now on, the dog commands the sistema, a través owner. de, como comentamos, esa API abierta, se puede llegar a generar un tipo de programación que haga esto. Cuando el usuario hace check-in en un sitio concreto, da una orden a una máquina de una forma indirecta a través de programación que, en este caso, proporciona un regalo a nuestro perro, ¿no? Es algo tan sencillo como eso. The engineering. Check in at the billboard at Foursquare. Our servers check every second at the Foursquare status and at the billboards. If there's a new check-in, our servers send a short message to the black box at the billboard, and the... ¿Vale? Sencillo. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2. Estamos hablando de lo vital que es precisamente tener un estudio amplio y concreto sobre nuestro público objetivo. En este caso, en mercado de Corea del Sur, de Corea del Sur, Tesco se plantea ser los primeros en cuanto al número de, a las ventas, ¿no? que relacionan con su público objetivo. Corea del Sur tiene un estilo de vida muy relacionado con las ciudades, en donde los usuarios tienen muy poco tiempo libre, donde normalmente la experiencia de compra es casi lo último que se hace al final del día de una forma muy rápida. Es decir, al final lo que plantean es, fruto de un conocimiento exhaustivo sobre lo que hace ese público objetivo, darle un tipo de posibilidad adicional. ¿Cómo? Creando, lo habréis visto muchos de vosotros porque es noticia, ¿no? El hecho de cómo se puede llegar a tener una comprensión tan total sobre el público objetivo, ¿no? En este caso se dan cuenta que uno de los tiempos muertos a cabo del día es precisamente el metro, y tiempos muertos en Corea del Sur es algo que normalmente no existe, ¿no? Más que en este tipo de casos. Con lo cual, por ejemplo, a través de una geolocalización, una compra geolocalizada, a través de QRs, de códigos QR que proporcionan más información, como sabéis que el clásico código de barras, códigos QRs, ojo, porque son un tipo de tecnología que existe desde hace 15 años, pero bueno, se está empezando a dar ahora una perspectiva comercial a nivel de marketing. A través de esto pueden generar una lista de la compra y después recibir la compra directamente en su casa, con lo cual están aprovechando el único tiempo muerto más o menos que tienen al cabo del día, que es en la parada del metro, esperando a que venga el metro que les lleve a trabajar. O, por ejemplo, también podemos dar otro tipo de perspectivas que en realidad proporcionen información real al usuario, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel de posibles terremotos o catástrofes, en este caso New York, también se puede proporcionar información sobre los sitios a los que tendrían que acudir, ¿no? Para refugiarse, ¿no? Algo tan abstracto como esto. O, por ejemplo, se pueden generar dinámicas también en las que generemos un juego con el usuario, de forma que el alcalde de cada carnicería, en este caso de Navarra, puede optar a un premio final mensual, ¿no? De fruto de su fidelización con una marca, con un comercio tradicional, como en este caso las carnicerías de barrio. O, por ejemplo, listas también de museos, de forma que estamos proporcionando en realidad información que el usuario quiere, ¿no? Porque está reclamando. En realidad el usuario necesita que empresas de todo tipo, en este caso turísticas, también le proporcionen información real y que pueda aprovechar. También tendremos que entender exactamente mejor qué es lo que siente, cómo se mueve, cómo en definitiva experimenta los cambios.
En este caso, pues por ejemplo, Foursquare nos proporciona un acceso a estadísticas que fijaros el tipo de información que nos proporcionan. Nos proporcionan información sobre el tipo de visitas, a qué horas llegan, cuál es el perfil de uso que realizan, a nivel de edades, a nivel de géneros. En definitiva, nos dan una información valiosa simplemente relacionada con el check-in que realiza el usuario de una forma puntual y propia. O incluso en Facebook también nos proporciona ese tipo de acceso a estadísticas también de forma geolocalizada. Fijaros también, por ejemplo, en este caso, una de las páginas que gestionamos, también nos proporciona la información real de dónde procede exactamente ese usuario, porque es fruto de la información que ha puesto geolocalizada de su experiencia dentro de Facebook. En este caso, bueno, pues podemos saber que, por ejemplo, en la página de Cinexin el 40% son mujeres de entre 25 y 34 años y que prácticamente pues 1 de cada 5 provienen de Barcelona y 1 de cada 5 también de Madrid, ¿no? Incluso fijaros un poco este tipo de información, qué valor tiene, de forma que puedas orientar mejor tus mensajes comerciales a un público objetivo que conoces ampliamente, ¿no? A nivel de geolocalizado. Incluso a nivel de Twitter, por ejemplo, también podemos llegar, por ejemplo, a través de herramientas como SocialBro. Si no lo conocéis, también es una recomendación que os hago, que la indaguéis un poco en ella, porque nos proporciona un tipo de uso, un tipo de información adicional sobre los usuarios que nos siguen, a quienes seguimos, etcétera, etcétera. Con la mirada en el futuro, obviamente, tendremos que estar siempre proactivos a captar nueva información que nos proporcione un tipo de uso diferente, ¿no? a la geolocalización social y hacia dónde estamos tendiendo. Claro, ¿hacia dónde va ese tipo de consumidor? Pues va hacia un tipo de información que puede proporcionar a través de su uso móvil a las empresas para que generen productos o servicios mejor orientados hacia su uso real, ¿no? Por ejemplo, a través de una plataforma o un sistema de relación con la empresa que le proporciona información sobre lo que está haciendo de una forma totalmente simbólica, ¿no? Digamos, no le cuesta dinero ni a la marca ni al usuario. Hemos visto el uso tecnológico, obviamente, hemos visto ese factor de la movilidad en la que poco a poco pues, todos vamos teniendo una mayor tendencia hacia el uso móvil. También reclamamos más información en el sitio concreto y, por ejemplo, esto nos lo puede proporcionar también la marca a través de códigos QR, como comentábamos, un sistema que en realidad está muy implementado desde hace muchos años, pero que ahora se está llevando más allá un poco de la logística, ¿no? Más allá hacia factores de marketing. En este caso, a través de, por ejemplo, ese código QR se puede acceder a vídeos, a información, a páginas web o incluso también a captar información a través de Google Imágenes, por ejemplo, que tiene también un comparador de imágenes que te permite rastrear esa imagen en diferentes sitios, ¿vale? No solo relacionar una búsqueda de texto de una imagen, sino a través de una imagen que nos diga exactamente dónde están otros sitios, de forma que podemos llegar a completar nuestra información sobre algo que desconocemos. Esa tendencia caza ofertas, por ejemplo, a través de plataformas que también geolocalizan, en este caso como Groupon, que también geolocalizan nuestra posición y nos permiten decir las ofertas que tienen dentro del canal geolocalizadas a nuestro sitio físico donde estamos en ese momento. Claro, el futuro, ¿hacia dónde va? Pues va hacia algo que veíamos en los dibujos animados, no sé si veíais Bola de Dragón, con Son Goku, etcétera, etcétera, con Vegeta, pues esas gafas en las que se proporciona información real, pues ya es algo que puede llegar a ser real incluso este año. La verdad es que sorprende, pero es verdad que Google está preparando el lanzamiento de esas gafas que tendrán conexión a Internet y que proporcionan información geolocalizada del sitio concreto donde estamos. O las Layar, por ejemplo, que os comentaba al principio, una aplicación que podemos tener en dispositivos móviles y a través de la cual podemos descargar diferentes capas de desarrolladores, cualquiera puede desarrollar una capa, introducirla dentro del sistema, de forma que al descargarla nos proporciona una información superpuesta a la realidad que estamos viendo a través de nuestra cámara. Claro, fijaros un poco todas las posibilidades que incluye esto, ¿no? Desde portales de venta de pisos, ¿vale? Que nos pueden proporcionar en tiempo real viendo este piso está a la venta, pinchar en ese sitio y que nos lleva a una página web donde está el detalle de las condiciones de alquiler o de la venta. Hasta a nivel turístico nos pueden superponer capas, me estoy pasando ya, Gloria. Incluso también el futuro va hacia la propia creación de ese tipo de contenido por parte del usuario. Una aplicación que también bebe de esta tecnología o de este sistema, como puede ser Stick2, por ejemplo, que nos plantea la posibilidad de que podamos crear capas de una forma incluso a un nivel gráfico divertido, ¿vale? Dando información en tiempo real o en el sitio real a otro tipo de usuarios y, pues, por ejemplo, pudiendo hacer juegos relacionados con el marketing, ¿no? Con ideas de marketing.
Hacemos una foto, cambiamos a través de, por ejemplo, ese tipo de posibilidades que nos proporciona la herramienta, de manera que un usuario cuando pase por allí con esta capa, ¿vale?, con esta aplicación, puede ver la información que otros usuarios han puesto en ese sitio concreto. Claro, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un tipo de uso tecnológico, social, local, que sin duda pues, nos puede llevar, y con esto acabo ya, hacia posibilidades tan remotas y tan complejas como las que vamos a ir viendo, ¿no? Este tipo de tecnologías, por ejemplo, relacionadas con el cristal tecnológico, son posibilidades que ya existen, que se están experimentando y que sin duda pues, completarán un poco nuestra perspectiva de socialización en tiempo real y en un sitio concreto donde estamos en ese momento. Hacia esto es hacia lo que vamos. Y con esto acabo. Es un vídeo que dura 3-4 minutos. No sé si lo habéis visto ya. De hecho de cristal. Vale. Esto, como os decía, no es que suene a futuro más o menos a 10 años vista, sino que son tipos de uso que se está dando al cristal que ya existe. Esto ya se está probando, ya funciona, y son cosas que poco a poco iremos viendo aplicadas en nuestro tiempo real en el lugar concreto en el que estamos, ¿no? Que nos permitirán un tipo de juego geolocalizado que va mucho más allá de lo que hoy en día conocemos. Claro, no las veremos todas. Aquí obviamente es un vídeo comercial de la marca Corning que se dedica precisamente a este tratamiento del cristal, en el que nos muestra un mundo de cristal, ¿no? Vale, un poco la redundancia. Obviamente no lo veremos todo integrado, seguramente en un tiempo próximo, pero son posibilidades que ya existen, ¿vale? Y es hacia donde estamos yendo. Fijaos cómo cambia la idea del GPS, por ejemplo, ¿no? Información en tiempo real. Las ofertas, por ejemplo, orientadas hacia el usuario directo.
también esa información que compartimos, que podemos incluso llegar a vincular con la marca. En definitiva, ese mañana, que ya nos viene de una forma mucho más rápida de lo que estamos habituados, y por eso también la geolocalización deberíamos un poco tener esa perspectiva más abierta. Pues nada más, muchas gracias y un placer haber estado con vosotros. Si tenéis alguna pregunta, una cosa que queréis comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para Alex Celestino tiene una y la chica de la primera fila detrás. Espera un momento, Fede. Hola. Sí, yo más que una pregunta en este vídeo, ya también haciendo... ¿Te importa presentarte un poco, Celestino? Es que ayer se nos, hubo mucha gente que no hizo, si lo hacemos desde el primer momento va a costar menos después. Vale. Pues hola, soy Celestino Martínez y bueno, tengo un blog escribo un blog de marketing y poco más, por ahora. Entonces, quería decir que en este último vídeo, claro, el vídeo va enfocado a vender el cristal pero incluso todavía las posibilidades son un poco más alucinantes. Por ejemplo, en el coche, cuando la chica pone el GPS y tal, Google ya tiene coches autotripulados sin conductor. Yo estoy seguro que en un tiempo, no será corto, pero vamos, yo creo que llegaremos a considerar, acordarnos del tiempo en el que conducir un coche de forma manual, digas, joder, ¿cómo se podía hacer esto y tal? O sea que creo que las aplicaciones de la geolocalización en ese aspecto, por ejemplo, para el transporte, nos suenan ahora muy futuristas, pero creo que son bastante potentes. Sí, sí, lo son, es cierto. Es verdad que este vídeo es una perspectiva más comercial de las posibilidades que se pueden hacer hoy día con el cristal táctil, ¿no? Pero con el cristal tecnológico. Pero es verdad, Google ya tiene el sistema implementado, incluso hay sistemas ya de autonavegación, etcétera, etcétera. Y sí que es posible, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, tenemos que ver un poco todas las posibilidades de que hay de futuro, porque algunas de ellas llegarán a buen puerto y otras se quedarán un poco en el limbo. Hola, buenas. Soy Nerea, vengo de Donosti, soy periodista y bueno, ahora últimamente estoy un poco en el mundo más de lo que es la imprenta, ¿no? Y casualmente lo que más me ha impactado ha sido el último vídeo, que precisamente pienso que el trabajo de una imprenta o de la prensa escrita tiene entonces muy poco recorrido, ¿no? No sé en cuánto tiempo podría terminar el papel de ser un soporte visual o activo, ¿no? Pues ya está terminando de serlo, ¿no? En cuanto al perspectiva un poco más, sobre todo de esa brecha tecnológica hacia abajo, ¿no? De un poco el público objetivo más joven. Es cierto que los medios de comunicación pues están cayendo en inversiones publicitarias, en esa perspectiva más tradicional que tenían. Nosotros como agencia de publicidad yo también lo noto, ¿no? Prácticamente nosotros ya no gestionamos campañas que van a marketing tradicional, sino a un marketing interactivo o bidireccional. Y en ese sentido está cambiando todo. Lo que pasa es que es verdad que creo que el modelo de negocio de los medios de comunicación tradicionales se ha quedado un poco estancado, ¿no? Y al final... Los medios de comunicación tradicionales no solamente llevan cayendo ya hace cosa de 5 años que han empezado a caer y de hecho pues creo que un 60% de los que estábamos ya no estamos. Sí. En 5 años. Sí. Es algo que nos replantea, ¿no? Tener que hacer otro tipo de cosas y no sabemos cómo, andamos un poco desorientados.
Claro, el problema es que haya habido una disfunción, ¿no?, entre la evolución de la sociedad y la evolución de los medios de comunicación, que se han quedado un poco estáticos en lo que siempre han controlado. En ese aspecto, pues se tienen que acercar un poco más hacia eso. Yo tampoco tengo la fórmula, ¿no? Si la tuvieran seguramente, pues vaya, yo sería, no estaría hoy aquí, ¿no? Pero es cierto que tienen que ser conscientes de que todo ha cambiado, y en este caso pues tecnologías como el plástico, ¿no?, ya poco a poco ya incorporando, o sea, ya no hará falta un iPad o un móvil, ¿no?, sino algo mucho más tangible, más maleable, que incluso podamos arrugar, meternos en el bolsillo y luego desplegar, y eso son cosas que ya están pasando, que ya están ocurriendo. Yo creo que en este tipo de cosas se nos olvida algo, ¿no?, lo que es la esencia humana, porque, por ejemplo, ponías ejemplos en la geolocalización de gente que se puede localizar y puede quedar para tomar algo, ¿no?, hacer una quedada virtual, pero ¿de qué manera? Porque es que precisamente esas mismas personas que utilizan esos gadgets, cuando están junto a otras personas, no están con ellas porque siguen utilizándolos, ¿no? Entonces, claro, cuando vas a hacer la compra, estás utilizando un tiempo de espera para llegar cuanto antes a casa, para seguir en el ordenador, y en ese tiempo de espera aproveches para no hacer la compra después, ¿no? Entonces yo no sé si realmente esto es un avance, que tecnológicamente lo es, pero pienso que es inversamente proporcional a la calidad de vida de las personas, ¿no? Y no sé si eso algún día se podría tomar en cuenta pues para comprar unas manzanas, es que ya no las puedes ni tocar, ni ver, ni oler, ni siquiera. Entonces, no sé hasta qué punto es beneficioso para las personas. Hoy en día yo creo que estamos en un punto de exceso de socialización, ¿no?, que poco a poco, ahora mismo tenemos un montón de posibilidades nuevas y estamos descubriéndolas, y poco a poco iremos sabiendo cuáles nos complementan o cuáles en realidad nos sustituyen tiempo que en realidad podemos emplear para relaciones físicas. Pero es verdad, ¿no? O sea, hoy en día prácticamente la media en España, por ejemplo, es 1 hora al día a Facebook, ¿no?, lo cual, pues vaya, esa hora al día estás relacionando con gente con la que no estás físicamente. Conoces a gente a través de internet con la que después no compartes nada, o no llegas más allá a la desvirtualización. Pero lo que pasa es que, claro, todo está evolucionando de una forma tan rápida que al final todos absorbemos un poco, ¿no?, y nos da la sensación de que hace 10 años teníamos un estilo de vida tan distinto que hoy en día lo que pretendemos precisamente es irnos hacia una socialización absoluta. Yo creo que poco a poco se irá definiendo un poco, ¿no? Habrán cosas que se mantendrán en el tiempo, otras que irán desapareciendo, otros usos que irán evolucionando y otros a los que volveremos un poco a lo clásico, a lo de siempre. Hoy en día casi leer un libro en papel, pues vaya, pues es un descanso para los ojos, ¿no? Pero es verdad que ya hay otros dispositivos que van más hacia ese mayor trato precisamente hacia la capacidad visual. Con lo cual, bueno, estamos en un momento curioso, ¿no?, de cambio, y todos los cambios al final incluyen un momento cumbre, ¿no?, y yo creo que estamos en ese momento. Iremos un poco bajando y poniendo las cosas sobre la tierra. A ti. Hay bastantes preguntas. Estaba, yo creo que antes a él, y yo voy pasando por mientras el micrófono, te puedo pasar el micrófono para luego no retrasarlo más. Hola, buenos días. Soy Wayne, soy ingeniero informático y bueno, llevo ya como medio añito metido en el mundo del marketing, social media y así. Hemos estado hablando un poco de Foursquare. A mí lo que me parece realmente interesante de Foursquare es cómo han aplicado las técnicas de gamificación a la vida real. Aplicar técnicas de juego a lo que hacemos día a día. Me gustaría saber qué opinión tienes respecto a aplicar la gamificación a todo el social media o al marketing en general. Me parece algo bastante potente. Sí, lo es. De hecho, Foursquare nace un poco con esa perspectiva, ¿no? Implementan la faceta comercial, pero sobre todo pretenden una fidelización del usuario en base a pues, logros simbólicos, ¿no? Pues conseguir medallas, reputación, etcétera, etcétera. Yo creo en realidad esa reflexión que hacíamos al principio de que nos queremos mostrar como algo superior a lo que en realidad somos se aplica también mucho a ese concepto de juego. Todos al final tenemos un factor psicológico interno, ¿no?, de competitividad con otros, y eso si lo emplean las plataformas de marketing 2.0 como precisamente una herramienta de fidelización, pues al final están llegando un poco a nuestra esencia, ¿no?, con lo cual son cosas que pueden funcionar. Son emociones al fin y al cabo y precisamente la competitividad es una de ellas. Pero ya no solo incluso la competitividad, a mí me parece, ya moviéndolo igual al mundo que es más mío, que es el tema de los videojuegos, la mayor revolución que ha habido en esta generación de videoconsolas ha sido los logros. O sea, realmente ya es un poco la superación a uno mismo lo que está primando ante otras cosas como es divertirse o esa serie de cosas. Sí, es cierto. Lo que pasa es que es verdad que aparte de Foursquare prácticamente no hay demasiadas plataformas, ¿no? Por poner Facebook a lo mejor a través de juegos,
En el caso de Twitter, pues todos tenemos un poco siempre en mente el número de seguidores que tenemos, ¿no? O sea, al final siempre tenemos ese factor psicológico condicionante de querer conseguir cosas, ¿no? De lo que tú comentas de superación personal. Y por ahí yo creo que sí que hay mucha posibilidad de futuro. Lo que pasa es que, claro, tampoco es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Si al final se masifica, pues al final iremos seleccionando cosas y otras quitándolas. Pero esa sin duda sí que es una plataforma, una funcionalidad que funciona, ¿no? Y a la vista está con Foursquare. Gracias. A ti. ¿Por aquí? Ah, tienes, vale. Primero, gracias. Soy María Después, trabajo en formación, consultoría, marketing y tengo un blog de viajes que se llama Aislante Verde. Entonces, con todo lo que surge aquí, comentando un poco lo que dice Nerea, sí que somos un poco locos, salimos, compartimos, estamos todo el día con gadget, hay gente que controla muchísimo más que yo y tengo que decir una cosa, cada vez son más las personas que quedamos físicamente, cada vez son más los encuentros, las quedadas, es decir, creo que también hay un camino inverso de todo este uso masivo de la tecnología a que luego nos veamos físicamente, creo que cada vez tenemos todas más ganas de conocernos. Mi pregunta para Alex era que cuando vamos a los sitios hacemos un check-in, nos lo pasamos muy bien, jugamos, utilizamos todas estas herramientas y estamos todo el día compitiendo, comparando, viendo Instagram, dándonos cuenta que de repente una tontalita del buen gente le gusta a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vivís vosotros desde la agencia a la hora de conseguir que las empresas esto lo entiendan? Porque a veces vamos a lugares donde sí, está muy bien. O sea, a una persona hay una promoción como la que he visto que hace un círculo rojo, que te dice, si compartes tus ideas, pues puedes venir a tomarte algo con nosotros. Pero hay otras empresas que no tienen ni idea. Estos locos están allí, hacen check-in y hacen todas estas cosas, y de hecho se lo encuentran y dicen, ahí va, ¿qué pasa? Incluso les suele pasar que la localización de un negocio la está haciendo el propio usuario, no la hace ni el negocio ni el hotel. ¿Eso cómo lo veis vosotros? Vale, sobre el marketing 2.0 en general, ¿no? En sentido amplio en España todavía estamos bastante por detrás, ¿no? de lo que es aplicable en otros entornos como más anglosajones, ¿no? América, Estados Unidos, etcétera, etcétera, Reino Unido. Lo que suele ocurrir, al menos en el mercado nacional, es que la gente que ostenta una posición más directiva, más de responsabilidad, tanto en gestión como en marketing, por ejemplo, suele tener un perfil de edad que va más allá de la brecha tecnológica, ¿no? Con lo cual, claro, es muy difícil que lleguen a comprender ya por sí mismos lo que significa esta nueva, no tan nueva, ¿no? En realidad es una revolución tecnológica, sociológica, ¿no? Es un camino distinto, es simplemente una evolución mucho más rápida a lo que siempre había ocurrido a nivel de marketing. Claro, es muy difícil que entiendan que hay usuarios que son una gran parte de su público objetivo que hoy en día pues ya no ven tanto la televisión, o que cuando la ven están interactuando en Internet en porcentajes como un 60%. O sea, en realidad ya ha variado todo mucho y más que variará, y varía día a día, pero es difícil que entiendan que tienen que subirse un poco a la ola de esa sociedad o se les va a ir de las manos en su relación con el público objetivo. A nivel, por ejemplo, de geolocalización, ya concretamente más de marketing 2.0, está un poco todavía en el limbo, ¿no? De cosas que están por ahí. Pero claro, si ya es complicado que a un perfil de directivo, ejecutivo más tradicional se le metan en la mente ideas relacionadas con necesidad de hacer marketing en entornos como Facebook, Twitter, espacio web en general, pues con geolocalización, imagínate, ¿no? Que es un servicio que normalmente no emplea demasiada gente, que iremos empleando todavía más. Las recomendaciones sociales en Internet, por ejemplo en el sector turístico, son vitales, pero eso el usuario no lo sabe, o al menos no lo sabe el empresario. Y es complicado. A nivel de geolocalización lo que ha pasado es que está en un momento un poco estancado, ¿no? Por ejemplo, Foursquare prácticamente no crece en usuarios desde hace 6-7 meses. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Hacerles ver esa necesidad de meterse también dentro de ese entorno. Normalmente entienden más, por ejemplo, con Google Maps, ¿no? El hecho de que Google Maps ya los usuarios pueden tener, o en este caso como con Google Plus local, ya pueden tener las propias recomendaciones del usuario, con lo cual cuando les buscarán en Internet, a nivel de SEO, es vital que esas primeras recomendaciones sean positivas, ¿no? Es algo tan lógico como eso. Pero lo que es, por ejemplo, plataformas más concretas como Foursquare, Scavenger, etcétera, etcétera, o Yelp, todavía vamos bastante por detrás. Ahí se dice un poco esa métrica no escrita, ¿no? En ningún sitio, que es de lo que ocurre en Estados Unidos ocurre 2 años en Europa y 2,5 después en España, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Y al final, pues bueno, pues la lógica implica que las empresas que sean capaces de entender esa revolución distinta, que al final va a llevar hacia otro tipo de uso,
serán las que puedan permanecer en el tiempo. El resto pues lo tendrán un poco complicado, si no son capaces de verlo. Sí. Sí. Y contestando un poco a lo que decía ella y lo que le has comentado tú con respecto a periodismo tradicional, ahora está como tratándose de hacer esfuerzos en generar como nuevos medios de comunicación, periodismo de datos. Para ello hay como, bueno, nosotros organizamos un evento Hack and Hackers, Euskadi, o sea, programadores, periodistas, buscando esos nuevos medios que hay, y creo que puede ir la línea un poco que, digo, si estás un poco, que sepas que el gobierno vasco está haciendo esfuerzos de la leche. Hay una formación gratuita alucinante y va orientado a unir ese mundo de medios de comunicación tradicionales con gente programadores, que por aquí yo creo que habrá un montón y es totalmente alucinante. Yo vengo más del ámbito de la industria creativa, lo viví un poquito de cerca organizando este evento en Bilbao y fue alucinante. Sí, incluso a nivel de SEO, es verdad que... Madrid, pues SEO nos ha hecho el primero, fue institucional y la idea es, no sabemos igual nosotros desde Espacio Open u otros, probablemente trataremos nosotros dentro de unos meses generar el nudo ya local. Y ver si se va a. Pues yo te invito a que nos envíes la documentación o los datos y nosotros nos encargaremos de difundirlo por Twitter. Sí, hay Storify, todo, o sea, os paso absolutamente todo y así ya tenéis. Muchas gracias. Yo con esto yo creo que terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, luego os podéis acercar con Alex, pero vamos, again, un día más, un poco por encima de la media. Tenemos os ruego que no bajéis a tomar café, que luego bajamos, hacemos 3 minutos por si alguien quiere ir al baño. Voy a dejar en el alféizar de la ventana de fuera donde estaban los datos la hoja de asistencia para que firméis y nos vemos en 5 minutos con Virginia Aguirre. Gracias, Alex, por venir.